Muy buenas, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer ahora es grabar la corrección del trabajo práctico evaluatorio de diversidad biológica en la carrera de Tecnicaturas y Odontología para que puedan hacer la autocorrección del trabajo que rindieron a través de la plataforma. Vamos entonces a la pregunta número 1. En la pregunta número 1 me decía, en el siglo XVIII, Linneo diseñó un sistema de nomenclatura conocido como, y me da distintas opciones del nombre en realidad que le dio Linneo a este diseño. Si recuerdan, como analizamos en la teoría, el sistema que diseñó Linneo se llamaba sistema binomial porque estaba compuesto por dos nombres, el género, ¿sí?, que sería como el nombre genérico, y la especie, que es el calificativo o el epíteto específico. Entonces todos los nombres científicos de todas las especies que se describen desde Linneo en adelante llevan estos dos nombres. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el nombre Homo sapiens es la representación del sistema de nomenclatura binomial propuesto por Linneo, en donde el género siempre lo voy a escribir con mayúscula y la especie va a ir en minúscula. Y siempre estos dos términos se expresan o en cursiva o en la letra itálica o subrayado para distinguirlo del texto. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice cuál de las siguientes son estructuras homólogas. Me pone en la opción A, dice la ala de un murciélago y el ala de una mosca. En la B me dice aleta de ballena y ala de una abeja. En la C me dice aleta de un pez y alas de una gaviota. Después incluye a la opción A y B y en la opción E, que recuerden que siempre la E está únicamente en odontología y no en tecnicaturas, me dice que todo es correcto. Bien, ahora pensemos un poquito. Habíamos dicho que las homologías eran estructuras que tenían un patrón similar, un patrón estructural similar, aunque su función sea distinta. Y esto se debía a que tenían un ancestro en común, distinto de las analogías o las homoplasias que pueden surgir por distintos caminos o por distintas estrategias, pero son estructuras que, al revés de lo que estábamos viendo, tienen como la misma función, pero su patrón estructural interno es distinto. ¿Por qué? Porque no tienen un origen en común, ¿sí? A diferencia de las homologías, que si bien pueden tener distintas funciones, como la pata de un cocodrilo, que le va a servir para caminar, o el aleta de un ave, que le va a servir, el ala de un ave, que les va a servir para volar, o la mano de un hombre, que les sirve para manipular determinadas herramientas, si yo me fijo, cualquiera de estos puede cumplir una función distinta, pero su patrón óseo es similar. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Que de las opciones que teníamos en esta pregunta, el ala de un murciélago y el ala de una mosca tienen la misma función, pero su patrón estructural es muy distinto. Por eso decimos que es una analogía. Y dentro de los mecanismos que vimos, en realidad, como no comparten un ancestro en común y han llegado por presiones ambientales parecidas hacia el mismo resultado, que sería necesitar del vuelo, son estructuras que cumplen con la misma función, pero que se originaron por vías o caminos distintos. Por eso decimos que es una analogía por convergencia. La opción B me dice la aleta de una ballena y el ala de una abeja. Bueno, si se fijan, la aleta de una ballena y el ala de una abeja no es nada, no es ni una homología ni una analogía, porque no tienen la misma estructura, tampoco tienen la misma función, o sea, no comparten absolutamente nada en común. Sin embargo, la opción C me dice el aleta de un pez y el ala de una gaviota. Si bien el pez tiene un origen en un vertebrado ancestral, no tiene exactamente el mismo patrón óseo que un ave o que incluso los tetrápodos, pero dentro de las estructuras que me están presentando son los que yo podría relacionar que, si bien tienen estructuras distintas, el patrón comparte un ancestro en común, más por lo menos que las otras opciones. Esto tengan muy en cuenta, que cada vez que nosotros hacemos una selección entre las opciones, elegimos la más correcta de acuerdo a lo que me está preguntando. Y la realidad es que por ahí lo más correcto no es lo mejor o lo más óptimo. Seguro que es más homólogo una pata de un cocodrilo con el brazo de un ser humano.
seguro, tienen un ancestro más cercano. Pero dentro de las estructuras que tenemos acá, es el ancestro común más cercano, aunque yo vea una diferenciación en su función. Bien, vamos a la pregunta número 3. En la 3 me dice, ¿cuál de las siguientes categorías es superior a la clase? Y para esto tenemos que repasar un poquito lo que habíamos estudiado justamente dentro de las categorías taxonómicas, donde yo tenía los distintos tipos de categorías, desde dominio hasta especie, y entonces yo puedo decir, en base a la pregunta que me estaba haciendo, cuál sería la categoría superior a la clase, me tengo que parar en cuál es superior a la clase. Entonces, superior a la clase, de acuerdo a este listado, tenemos la división o el filum, el reino o el dominio. ¿Sí? Ninguna de otras de las categorías están por debajo, así que ninguna otra podría ser superior a clase. Por ende, si nos fijamos en la pregunta, vamos a tener que seleccionar la opción C. Bien, vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 me dice, de las siguientes opciones, marcar la opción correcta. Y me dice, una analogía es una característica que presentan dos o más especies que tienen un ancestro en común. ¿Qué dijimos de las analogías? Que no tenían un ancestro en común, o que por lo menos necesariamente no lo tienen o no es muy cercano, porque la analogía es haber llegado a una misma característica por rutas distintas, ¿sí? Entonces, no es correcta esa opción porque podría ser correcta como una homología, pero no una analogía. En la B me dice, el ala de un insecto y el de un ave son ejemplos de homologías. Otra vez, dijimos que las analogías podían tener la misma función, pero un ancestro lejano. Es este caso. El ala de un insecto, de un invertebrado, junto con el ala de un ave, que es un vertebrado, no comparten un ancestro cercano, sin embargo, cumplen con la misma función. Y por eso decimos que el ala de un insecto, de un ave, como teníamos la imagen que habíamos visto anteriormente, es un ejemplo de analogía y no de homología. En la opción C me dice, el aspecto fusiforme, o sea, como en forma de hoja o alargado, de una ballena y un pez, es un ejemplo de convergencia. A ver, la ballena es un mamífero y el pez está dentro del grupo de los peces, son ambos vertebrados, pero la realidad es que tienen un ancestro común, pero medio lejanito, y comparten este patrón que no es igual en todos los mamíferos. Los mamíferos generalmente no van a tener este aspecto fusiforme ni tienen aletas porque no son acuáticos, sino que son terrestres. Entonces, se supone que el haber llegado a presiones ambientales muy similares, este mamífero a presiones ambientales muy similares de las que tenía un pez, llegan a lograr esta característica, digamos, la misma estructura con la misma función, aunque su patrón estructural sea distinto, a través del proceso de convergencia. Si nos detenemos un poquito en la imagen que estábamos viendo anteriormente, vemos que la convergencia es justamente esto, similitudes que surgen a partir de ancestros diferentes a través de un proceso de convergencia evolutiva. Y justamente me da este ejemplo, la aleta de una ballena con la aleta de un tiburón, que es un tipo de pez, o el ala de un insecto con el ala de un ave, como estábamos viendo recién, serían ejemplos de analogía u homoplasias a través del proceso de convergencia, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esta opción, la C que teníamos acá, es justamente la correcta, ¿sí? La D me dice, la pata de un caballo y el ala de un ave son ejemplos de analogías. No, dijimos que la pata de un caballo, que es un miembro de un vertebrado, junto con el ala de un ave, que también es un vertebrado, tienen funciones distintas, pero tienen un patrón estructural similar, entonces eso es una homología y no una analogía. Y en la E, que está la opción en odonto, me dice la presencia de dientes en las mandíbulas inferiores en algunas ranas es un ejemplo de homología. Si volvemos de vuelta a la imagen que estábamos viendo recién, en el cual vemos los ejemplos de analogías, vemos que el proceso de reversión es un proceso en el cual hay una diferenciación entre especies que derivaron de un ancestro común, pero
vuelve a aparecer una característica que en realidad no está en la mayoría del grupo. Y justamente me da este ejemplo Curtis, la adquisición de dientes en algunas ranas. O sea, lo normal no es que tengan dientes, su ancestro más cercano no los tiene, pero uno anterior sí los tuvo. Entonces, este proceso de reversión es un ejemplo, como vimos, de analogía, ¿sí? No de homología, como me decía la pregunta, y por eso justamente es incorrecta. Pasemos a las 5. En la pregunta 5 me dice, cuando las similitudes en estructuras morfológicas que se observan entre pares de especies pertenecientes a dos grupos fueron adquiridas de forma independiente, aunque deriven de un ancestro en común, se habla de qué. Y acá es el tercer caso de los ejemplos que estábamos viendo recién, justamente en este mismo cuadro que estábamos analizando recién de los tipos de analogías. El que nos queda por analizar es del que se trata esta pregunta, que es el ejemplo de paralelismo. El paralelismo es como fueron por caminos distintos, lograron como la misma característica, pero por caminos evolutivos distintos. Entonces yo no puedo decir que a partir de un patrón, o sea, de un ancestro universal, divergieron en el tiempo, o en el caso de la convergencia, que diferenciaron sus funciones. No, en realidad adquirieron la misma característica, pero fueron caminos paralelos. Entonces las similitudes adquiridas de forma independiente, aunque tengan un ancestro quizás no es muy cercano, sino que es un poquito más lejano, por eso me pone el ejemplo de características de los marsupiales australianos y otros mamíferos sudamericanos. Siguen siendo mamíferos, ¿sí? Pero adquirieron características desde Australia a Sudamérica en ambientes distintos, con presiones evolutivas distintas, presiones ambientales distintas, pero por cursos paralelos llegaron a la misma característica. Entonces, como nos estaba preguntando, esta pregunta 5, este proceso se denomina paralelismo, ¿sí? No podría decir que es convergencia, que es lo que analizamos recién, igual que reversión. Divergencia es lo opuesto a la convergencia, o sea, da origen a homologías y no a analogías, porque la divergencia es desde un punto, un ancestro en común, se fueron por caminos evolutivos distintos y las presiones ambientales hicieron, por ejemplo, como vimos recién, que se diferenciara un miembro superior de un mamífero, como puede ser una ballena, se diferenciara en una aleta como un pez y no como el patrón estructural de la mayoría de los mamíferos. Y esta opción es como las opciones bolazo que no tienen nada que ver con lo que me está preguntando. Bien, vamos a la 6. En la 6 me dice cuál de los siguientes niveles no considero Linneo en su clasificación. Nosotros sabemos que hoy existen 8 categorías taxonómicas que son las que analizamos anteriormente, ¿sí? Estas eran las categorías taxonómicas que dijimos que existían después de Linneo y son estas 8 que hoy nosotros usamos. Podemos usar algunas arriba, abajo. ¿Qué quiere decir esto? Puede existir alguna clasificación de subdominio o de suprarreino o de subreino o de suprafilum, subfilum. Bueno, se usan entre medio, pero estas son como las oficiales. Pero Linneo no utilizaba estas características, sino estos 7 niveles que denominó imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. Fíjense que son muy similares, pero dentro de esta categoría, si bien tenemos algunas que son las que están nombradas en las opciones, la única que no está incluida es familia. Familia se incluyó después como categoría taxonómica, después de la definición de Linneo. Bien, vamos a la pregunta 7. Me dice, en el taxón de los mamíferos, la presencia de glándulas mamarias es un ejemplo de qué. Bien, ahora me habla de reversión, convergencia y paralelismo, que son, digamos, caminos dentro de la analogía que ya analizamos. Y me nombra 2 términos nuevos, que esto lo vimos en la teoría, y que es a lo que se refiere esta característica, es decir, qué es la presencia de una glándula mamaria en un mamífero. Y hay 2 tipos de categorías importantes, qué es una sinapomorfia y qué es una simplesiomorfía. Las sinapomorfias habíamos dicho que eran caracteres homólogos heredables del ancestro común de todos los organismos de ese grupo. Quiere decir que todos en ese grupo lo tienen presente. En el ejemplo que habíamos visto en la teoría,
Esta justamente, que es lo que estamos viendo acá, la presencia de mamas y de pelos es una característica común y que engloba no a otros animales en paralelo que están en otra rama de este cladograma, sino en toda esta rama que da origen a todos los mamíferos. Ojo, que esto lo vimos en la teoría. No importa si yo en el adulto después no veo las mamas o no veo los pelos, ¿sí? No importa si de repente el delfín es un mamífero y digo, pero yo no le veo pelos. Y bueno, pero si analizo la epidermis están los folículos pilosos ahí como que no nació el pelo, pero estaba el gen para hacerlo. Es como si nació lampiño, pero está la característica de tratar de generar esos pelos, que después por presión ambiental obviamente no se desarrolló. Pero todos comparten esa característica. Distinto es la simplesiomorfía, que la simplesiomorfía es una característica primitiva que se mantiene presente desde ancestros más remotos. Eso quiere decir, ¿lo tienen este grupo, este taxón contiene esta característica? Sí, pero no solo ellos, sino otros también. Por eso me da este ejemplo de la columna vertebral analizando estos mismos mamíferos, porque no es solo para un mamífero la presencia de columna vertebral algo que los distingue, porque también lo tiene un pez, porque también lo tiene un anfibio. Entonces, simplesiomorfía es algo ancestral y sinapomorfia es algo que se origina en ese taxón y que comparten todos los del taxón. Entonces, las glándulas mamarias para los mamíferos es una sinapomorfia. Ojo, es depende de donde yo me pare, y esto lo vimos en la teoría, cómo voy a analizar esta característica. ¿Por qué? No es que yo puedo decir la glándula mamaria es una sinapomorfia. No, la glándula mamaria es una sinapomorfia para los mamíferos. Porque si ustedes ven la característica que estábamos viendo recién, ¿sí? Por ejemplo, una simplesiomorfía, que sería la presencia de columna vertebral para un mamífero, también es una simplesiomorfía para un pez o también es una simplesiomorfía para un anfibio. Pero si yo digo el taxón vertebrados, entonces la columna vertebral es una sinapomorfia para ese vertebrado y no una simplesiomorfía. Depende de dónde yo me pare a analizar y a mirar, es como voy a definir esa característica. Vamos a la pregunta 8. En la pregunta 8 me dice, la clasificación de los individuos en 5 reinos fue propuesta ¿por quién? Bien, tenemos varios autores que nos están nombrando acá, que hemos visto a lo largo de la unidad, pero esto desde la unidad 1 vimos que la definición de los 5 reinos fue una propuesta de Whittaker. Sí, bueno, también tienen que saber, y es importante, la clasificación de los 3 dominios que la propuso Gus. En esta unidad tienen un repaso de los conceptos importantes, de quién fue metiendo estas ideas. Por ejemplo, Heckler me lo nombra también acá entre las opciones y es el que propuso el reino de los protistas porque se dio cuenta que había como una diferencia en estos animales, animáculos que le llamaban microscópicos, para diferenciarlos de Monera, o sea, de las bacterias. Y después en realidad Copeland define a este reino Monera como independiente de protista y justamente acá lo tenemos a Whittaker en el año 1959, es el que propone justamente el 5.º reino, que es el reino fungi, para diferenciar este fungi de las plantas y propone la clasificación en 5 reinos, que es la que seguimos usando hoy en la actualidad. Vamos a la pregunta siguiente. La pregunta número 9. Me dice, de los siguientes métodos taxonómicos, determinar cuál considera grupos parafiléticos y monofiléticos únicamente. Teníamos 3 métodos taxonómicos que también dependían justamente en la clasificación del tipo de escuela, ¿sí? Porque acá me dice qué método taxonómico me permite agrupar a los 3 y vimos 3 escuelas que defendían determinadas estrategias para clasificar a los seres vivos, que eran las 3 opciones que tienen acá: evolucionistas, feneticistas y cladistas. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Que de acuerdo a estas escuelas sistemáticas, el cladista es aquel que se para solo en la filogenia, o sea, en el origen evolutivo, y trata de construir cladogramas solo aceptando
clados monofiléticos, o sea, grupos monofiléticos. ¿Eso qué quiere decir? Que es como bastante ideal, medio como una utopía, pero el cladismo hace muchos años que viene tratando de definir a todos los grupos de individuos buscando ese ancestro común y no rompiendo nada en la clasificación si viene algo que me dice, no, en realidad esto genéticamente comprobamos que deriva de este grupo. Bueno, perfecto, si comprobamos eso, lo agrupamos acá. O sea, obviamente esto se va cambiando con el tiempo porque cada vez aparecen más herramientas moleculares que son más específicas y nos permiten revelar algunas cosas que no sabíamos. Pero siempre persigue esto, el ideal monofilético, ¿de quién derivó? Ahora, los evolucionistas se paran en la filogenia, obviamente les importa la filogenia, pero analizan también algunas relaciones evolutivas, porque dicen, bueno, está bien, busquemos los grupos monofiléticos, pero para clasificar a los seres vivos a veces este patrón únicamente, buscar la filogenia, es muy difícil para clasificar. Y acá viene el ejemplo clásico que utilizan los evolucionistas y no los cladistas de agrupar a las aves como un grupo independiente de los reptiles, ¿sí? Dos clases que corren a la par y en realidad no corren a la par, porque si yo analizo el grupo o el ancestro y lo agrupo por su categoría monofilética, las aves serían una rama de esos reptiles, o sea, derivados de los reptiles. Debería desaparecer. Para los cladistas desaparece la clase aves. Es un grupo dentro de los reptiles. Pero los evolucionistas dicen, bueno, pará, pero las aves lograron volar, conquistaron un territorio completamente distinto, tienen una regulación térmica distinta a los reptiles. O sea, wow, se diferenciaron tanto, la evolución fue tan grande, hubo tanta presión que a veces puedo incluir estos grupos parafiléticos, ¿sí? Y no solo los monofiléticos. Los feneticistas, que es la tercera escuela, son aquellos que se basan en las similitudes fenotípicas, obviamente hacen una taxonomía numérica, cuentan cuántas características hay, ni siquiera un feneticista metería a una ballena dentro del grupo de los peces porque en esta taxonomía numérica cuentan un montón de cosas. Entonces, si bien la forma de una ballena es parecida a un pez, también tienen en cuenta cada una de las características del fenotipo. No, pará, tiene glándulas mamarias, no, pará, tiene folículos pilosos, no, pará, tiene regulación de su temperatura. Bueno, cuentan y de todo este conteo agrupan. Entonces, esta escuela feneticista acepta grupos monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos también. Esto es muy importante porque ninguna escuela es más copada que la otra, son distintas. Sí es verdad que la feneticista fue la primera que apareció y la cladista y evolucionista son un poco más actuales. Y si bien el libro de Curtis se acentúa muchas veces en algunos tipos de clasificación en esta escuela cladista, tienen que tener en cuenta que algunas excepciones de esta escuela evolucionista también están contempladas en la bibliografía, ¿sí? Entonces, si volvemos a la pregunta, el que acepta al grupo parafilético y monofilético simultáneamente eran los evolucionistas. Y por último, la pregunta número 10 retoma algo que acabamos de ver y me dice, una simplesiomorfía es ¿qué? Habíamos dicho que esta simplesiomorfía en este ejemplo, que era la columna vertebral, por ejemplo, para un mamífero, para un ave, para un anfibio o para cualquier vertebrado, o sea, para cada uno de los grupos independientes de vertebrados, esto es una característica reciente que define a los vertebrados, pero cualquier taxón que deriva de ellos va a ser una característica primitiva o ancestral. Como son sinónimos, por ahí la trampa de esta opción era contemplar a las dos simultáneamente. Se le llama característica derivada o más reciente a la sinapomorfia y a la simplesiomorfía es sinónimo llamarla primitiva o ancestral, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la corrección del TP evaluatorio de diversidad. Recuerden que la única diferencia en las opciones es que la quinta opción no está presente en el práctico de tecnicaturas, sí en el de odontología, y además hay una diferencia en la cantidad de puntos, ya que en el práctico de técnicos teníamos 6 preguntitas nada más y estas 10 que corregimos acá completa el de odonto, ¿sí? Pero el video les va a servir de igual manera a los dos. Así que bueno, los esperamos en clase. Cualquier duda que tienen, nos encontramos la semana que viene.